Ah, ya, profesor. Entonces, Ya, ya, profesor. Ya entonces seguiré la clase de hoy y ya para la otra clase le presentaré la clase anterior. ¿Le parece, profesor? no hay ningún problema. Ustedes van a visualizar ya las clases anteriores, porque ustedes recién están llegando, entonces no se les puede estar exigiendo algo que no han hecho, ¿no? Pero Ya, sí que profesor. tienen la responsabilidad, ¿no? Posterior de hacerlo ya cuando han leído, ¿no? Lo que está grabado. En esta Ya, profesor. oportunidad vamos a los demás alumnos que ya son antiguos, ¿no? Se le preguntó, la primera interrogante fue, ¿cuál es el tema central de la filosofía medieval? ¿Algún alumno se ha dignado en responder a esa pregunta, recordándole que en la filosofía antigua primó el uso de la razón como reflexión objetiva? Es decir, el hombre estaba primero. Había un antropofermismo. Entonces, cuando ya llega la filosofía medieval con sus pensadores, van a ir cambiando porque la doctrina que ellos van a desarrollar es de acuerdo a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios al imponerse determinaba que la fe estaba por encima de la razón. Eso pasó con las escuelas que se desarrollaron, ¿no? La patrística, la escolástica, que fueron los pilares de esa época, donde Dios es pues la idea absoluta, ¿no? Que va a relegar a la razón. Entonces, en eso es eh, la primera pregunta. A ver, ¿quién la hizo? ¿Cuál es el tema central de la filosofía medieval? Fue Dios y el cristianismo, profesor Dígame. González. Dios y el cristianismo. Ya. ¿En qué sentido? O sea, tú has desarrollado Dios y el cristianismo. Ese es el tema central, ¿no es Sí, cierto? la pregunta, ajá, ¿cuál es el tema central de la filosofía medieval? Ya. Ya, lo que yo he Esa, podido, esa, esa ujú, tendencia que tú dices ujú. se desarrolla a nivel de qué parte de la cultura, de la occidental o de la oriental, porque tenemos que diferenciar ahí. Ah, ya. La filosofía griega se desarrolló y fue la base para el desarrollo, valga la redundancia, para el desarrollo de la cultura occidental, comenzando de los presocráticos, ¿no? Que buscaron en el Arjé, por ejemplo, el origen de las cosas, y donde habían pues los llamados monistas y los pluralistas. Entonces, luego viene la tríada griega. ¿Quiénes conformaron la tríada griega? La conformaron Sócrates, Platón y Aristóteles, que Aristóteles. fueron los que dominaron toda la época de la filosofía antigua. Y entonces aparece ahí la razón como reflexión objetiva del hombre. Pero a partir de ya el cambio que hay en la sociedad, primero con el señor feudal, que construía
¿no? Sus ciudades cercadas por muros y por fosas, donde él era el dueño y señor de las tierras y también de las personas que trabajaban con él. Pero también aparece ahí ya la religión, que comienza a sobreponer eso que se llamó el cristianismo, que adquirió la supremacía con la patrística, posteriormente con la escolástica. Entonces, decimos que el tema central de la filosofía medieval se centró en Dios y cómo el cristianismo termina convirtiéndose en la ideología dominante en todo el occidente. Esa sería una de las respuestas que ustedes deben tomar. Es el resumen de lo que nosotros habíamos hecho. Ahora, la segunda pregunta es, durante el medioevo, ¿cuál era el instrumento o herramienta que se consideraba el medio para alcanzar la verdad? Porque recordemos que en la filosofía antigua, el medio para alcanzar la verdad era la razón, es decir, la reflexión objetiva del hombre. Pero acá ya en el medioevo cambia. ¿Quién tiene la respuesta? A ver, algún voluntario que haya hecho, porque tienen que tomar conciencia, jóvenes, de que eso es un aprendizaje que es beneficioso para ustedes. Si ustedes no lo hacen, porque de repente estamos lejos o tienen alguna problemática, en estos momentos ustedes tienen que darle prioridad a ustedes mismos, a su conocimiento, ¿no? A ver, alguien que me haya hecho o que haya desarrollado esa pregunta, repito, durante el medioevo, ¿cuál era el instrumento o herramienta que se consideraba el medio para alcanzar la verdad? Era la, A ver, González era la Tello fe, Nancy, dime, ¿cuál es tu respuesta? era la fe, profesor. La fe, muy bien, la fe, ¿no? La fe era el único instrumento que existía para poder alcanzar la verdad. Muy bien, entonces siempre la presencia de Dios, ¿correcto? Recordamos que en términos generales, lo que planteaba la filosofía medieval, y hemos dicho, con esta pregunta hemos recordado, la aparición del cristianismo como doctrina predominante. Por esta razón, es que la filosofía medieval queda supeditada a la religión. Y acá viene la discusión, pues ahí lo que estamos manifestando, hay una discusión entre los dos pilares o instrumentos para alcanzar la verdad, que eran la razón y la fe. Se desarrolló un fideísmo. ¿Alguien sabe qué cosa es fideísmo? ¿Está en su separata? Buenas noches, profesor. Buenas Eh, noches. Feísmo es fidelidad hacia una persona o lealtad. Fideísmo. Fideísmo. Ah, Profesor, profesor, yo Ortiz, A ver, Ortiz, dime. precisamente,
Es una tendencia teológica que insistía en la que disminuía la razón. Claro, que insistía, es una doctrina, ¿no es cierto? Sí, Una tendencia para que que disminuya la tenía razón. la teología, ¿no? Que insistía especialmente en la fe, disminuyendo pues ya la capacidad de la razón. Es por Razón. eso que en la Edad Media, la filosofía o la razón queda relegada a un segundo plano, ¿no es cierto? Y también habla de un providencialismo. Providencialismo, ¿qué entienden ustedes por esa doctrina? ¿Alguien? Bueno, vamos a ir avanzando. El providencialismo no es otra cosa que una doctrina donde todo sucede por disposición de la divina providencia. ¿Y qué se desarrollan, qué doctrinas se van desarrollando en el medioevo? Habíamos hablado de la patrística, ¿no? Que era la reunión o era la época de los padres de la iglesia. Y hablamos, pues, que quienes intervienen en esa época en la patrística eran los apostólicos, apologetas y los catequistas. Había un interés fundamental, ¿no?, para desarrollar la doctrina del cristianismo. Y acá nosotros tenemos que reiterar, ya para los exámenes, que la patrística tuvo una influencia fundamental de la filosofía platónica. ¿Ve? ¿Y quién fue su representante? El principal, Agustín de Hipona. Otros decíamos que era Tertuliano, Orígenes, etc. La filosofía moderna del siglo Luego XX. hemos visto lo referente El término moderno se a la escolástica. Y ahí encontramos nosotros ya actividades de otro tipo, como actividades intelectuales, artísticas, teológicas y filosóficas. acerca de Bedoya, tu audio, por favor. Bedoya, gracias. Muy bien. Y también hablamos de algo especial, que había un problema con la escolástica referente a los universales. ¿Y qué eran los universales, jóvenes? Se refería a ideas o conceptos generales que englobaban a los elementos particulares. Y decían que se preguntaban si estos universales existían fuera de las cosas materiales concretas o estaban ya presentes en las mismas. Y también hablaban de la sensación al concepto o si nuestra razón se movilizaba del concepto a las cosas. Y hablábamos también de los periodos de la escolástica, ¿no? Primeros periodos, siglo VI al X, periodo escolástico, alta escolástica, y así sucesivamente. Y llegamos a otro pensador que fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, para demostrar la existencia de Dios, recuerdan ustedes, ¿no?, habló de las 5 vías para conocer a Dios. Primera vía, que era la vía del movimiento, y que tenía a Dios como el motor principal.
Dios es el primer motor en esta primera vía. La casualidad. La segunda era la causalidad. ¿Qué decía? A ver, ¿qué decía la? Dios. Dios Bien. era la primera causa. Ujú. Y viene luego la contingencia. Contingencia. Dios como ser necesario. Necesario. Y luego llegamos a esa división, clasificación entre Dios y el hombre, que él había llamada grado de perfección. Dios como ser perfectísimo. El único ser es Dios perfecto. ¿El hombre qué es? ¿Es perfecto o imperfecto? ¿Qué dicen ustedes? Perfecto. A ver, ¿quién habló? Sistema, profesor, sistema. A ver, dime, ¿es perfecto o imperfecto el hombre? Perfecto. Solamente Dios es perfecto. Estoy hablando del cristianismo y hasta este momento. Hay dos cosas en la vida, la perfección y la imperfección. Pero si nosotros decimos que somos imperfectos, tampoco estamos en ese grupo, porque imperfecta es la bestia. Nosotros como humanos somos seres perfectibles. Escuchen bien, perfectibles. Quiere decir que vamos adquiriendo la perfección en forma paulatina. Y si has estudiado un poquito de psicología evolutiva, te vas a ir dando cuenta que en las diversas etapas por las que pasa el hombre desde su concepción hasta su muerte, ha habido una serie de etapas donde el conocimiento ha ido desarrollándose, donde el movimiento ha ido desarrollándose, pero que nunca llega a la perfección porque solamente Dios es el perfecto. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, para recordar a los muchachos que recién llegaron o que no han asistido, pues la filosofía medieval dio presencia primero al apogeo del cristianismo a través de la patrística, a raíz de la teología y del escolasticismo, ¿no es cierto? Donde hay una lucha entre la fe y la razón. Muy bien, jóvenes. Creo que hemos recordado ya fehacientemente lo que hoy día es la tercera y última clase del curso de filosofía. Tenemos la etapa de la filosofía moderna. Y recordando siempre que en la filosofía antigua y en la filosofía media no existió esa lucha entre la razón del hombre y la fe de Dios. Y entonces, ya en esta etapa, donde nosotros vamos a encontrar que aparece un nuevo grupo social, ¿no es cierto? Es la aparición de la burguesía. Entonces, esta filosofía nace a partir
o a comienzos de una etapa llamada renacimiento, es decir, volver a nacer, volver a vivir con características diferentes, porque incluso en esa época que comienza ya terminada el apogeo de la escolástica, viene la reforma protestante. Ustedes recordarán que la reforma protestante se debe a un sacerdote llamado Martín Lutero, quien renunció a la religión por una serie de factores y fue excomulgado, fue retirado, ¿no? Esto encontramos entonces que el término de modernidad es para darle un nuevo nombre a las etapas de la historia antigua y media. Y esta idea va a comenzar ya a inicios del siglo XX. Acá, en la Edad Moderna, existe o surge un espíritu reaccionario de protesta en contra de la postura tradicional de la filosofía. Con la llegada de la filosofía moderna, nosotros vamos a ver que ocurre un cambio sustancial. Es decir, que se va a desarrollar el concepto del yo como proceso de individuación. Es decir, el individuo es el principal de todo el conocimiento, puesto que la subjetividad, ¿no?, es el punto de partida de la reflexión filosófica. Estas dudas que se dan y que se plantean sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad material o divina, hacen que dentro de la filosofía exista el tema del conocimiento como tema ya central de la filosofía en sí, llamada gnoseología, que viene a ser el tema central de la filosofía moderna. Ahí nosotros vamos a ver, ¿no?, en otra oportunidad, cuando lleven como curso de filosofía la teoría del conocimiento. Entonces, comienza un conjunto de dudas. Comienza la investigación, ¿por qué se hizo, por qué no se hizo esto? ¿Y por qué no se empleó la razón? ¿O por qué la razón quedó relegada a una segunda instancia? Entonces, ellos tratarán justamente en conjunto de buscar las verdades que eliminen, pues, esa incertidumbre del conocimiento. Y acá aparecen ciertas tendencias, como le dije en principio. Primero el racionalismo, luego el desarrollo del humanismo y, sumado acá, ya había una lucha entre la razón y la experiencia. Es decir, que comenzamos nosotros
haber una revolución científica con un geógrafo llamado Nicolás Copérnico, con su teoría heliocéntrica. ¿Qué significa para el mundo la teoría heliocéntrica? Anteriormente, etapa antigua, etapa medieval, parte de esta etapa moderna, se decía que la Tierra era el centro del sistema planetario. Vinieron investigaciones con Ptolomeo, con Tycho Brahe y finalmente con Copérnico, con su famosa teoría heliocéntrica, donde se manifiesta que el Sol es el centro del sistema y que la Tierra ocupa la tercera órbita, que es lo que nosotros hasta ahora entendemos. ¿Por qué? Porque cuando había la teoría geocéntrica, había mucha fantasía. Ustedes saben que la filosofía nace justamente a través del desarrollo del mito, de la leyenda. Y ahí, como ellos decían, y en ese entonces, el punto de navegación de la época era el mar Mediterráneo. Y veían alejarse un barco y este barco desaparecía. Y la imaginación, fíjense, del hombre de la época era que, como ese barco desaparecía, venía la imaginación de que se iba hacia un foso, donde había un fiera, donde había fuego, donde se quemaba la gente, ¿no? Pero no había una reacción frente a esa acción, porque esa gente que iba volvía nuevamente al lugar donde estaban, hasta que posteriormente ya, con esta teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, encontramos ya que el hombre va desarrollando en su geografía y posteriormente vamos a ver que se dan primero los grandes inventos con la brújula, la imprenta y también los grandes descubrimientos geográficos, ¿no es cierto? Entonces, en la edad moderna ya se deja de lado un poco a Platón y Aristóteles. Como que antes giraba todo en torno a ¿qué? En torno a estos personajes, a estos filósofos. Y ese criterio de autoridad que había acerca de Dios entró en decadencia. Y surge, pues, y esta es la conclusión, el libre pensamiento como guía de la reflexión filosófica. Antes de avanzar, tenemos acá dos preguntas. Anoten, ahí tienen en su, para que desarrollen ya, ¿no? ¿Cuál es el tema central de la filosofía moderna? ¿No? ¿Y cuál es el tema de discusión más importante en la filosofía anterior a la modernidad? Muy bien, jóvenes, ese es su trabajo que ustedes van a desarrollar ya posteriormente. Entramos de lleno ahora sí a el desarrollo de esta etapa de la filosofía, que es la filosofía moderna. ¿Cuál es el contexto? Ya le decía anteriormente que primero aparece una nueva clase social, que es la clase de la burguesía, porque hasta antes de eso, en la época medieval, el señor feudal
era pues por los grandes terratenientes que tenían sus ciudades cercadas por muros y fosos y fosas llenas de agua con un portón levadizo. Entonces ya comienza a desarrollarse el libre pensamiento del hombre, a desarrollarse tanto territorialmente como políticamente y también comercialmente. Antes, ¿no?, aparecen los que manejan capital, que eran los banqueros o bancarios. Ellos van a formar en primer lugar la clase más poderosa en la edad moderna y se le denominó ya en la ciudad como la clase burguesa. Esto determina también que en economía, porque es la economía la que mueve pues prácticamente el desarrollo de todas las ciudades. Hasta ese entonces había una especie de, una economía de especie, o sea, especie de trueque, a una economía monetaria, donde ya había pues una moneda, pagabas con una moneda la cantidad que correspondía al precio de la especie. De ese modo, también se desarrolló con mayor profundidad lo que se denomina la producción capitalista. El modo de producción capitalista, ¿cuál era? Hasta ese entonces no había todavía una producción, era una producción minorista, pero con el descubrimiento de la máquina, ¿no?, entonces ya viene la producción en serie, porque las grandes ciudades van desarrollándose. Por consiguiente, producción capitalista no solamente se refiere al capital efectivo, al dinero, sino también a las maquinarias que estaban descubriendo y que ya estaban desarrollando, ¿no?, la producción de bienes y servicios. También en esa edad se produce la separación del poder temporal del poder espiritual. O sea, el poder del hombre, perdón, que es un poder en el tiempo, porque van cambiando de grupos de gobierno. Y ya no es el poder espiritual, que solamente Dios era el que determinaba todo. Y consecuentemente, de esos jóvenes nace la formación de los estados modernos. Y los estados modernos necesitan ya de otros criterios de mayor envergadura para poder surgir. Y se produce también lo que se llamó el laicismo. Es que el laicismo está considerado como la independencia del hombre o de la sociedad, particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa. Quiere decir entonces que ya la religión va quedando en segundo plano y nosotros encontramos ya el desarrollo de los grandes estados. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo aparecen doctrinas. Así como ahora existen partidos políticos, derecha, izquierda, centro, centro-izquierda, centro-derecha, ultraderecha, comienzan a aparecer los grandes pensadores con sus agrupaciones. Entonces aparece un planteamiento o doctrina, que es el renacimiento.
El renacimiento significa volver a nacer. Y con ello, la vuelta a la cultura y a las ciencias clásicas. Se produce una reacción contra el dogma escolástico, porque ya hay una liberación del pensamiento libre del hombre, donde ya no se acepta y no se discute lo que era el dogma. Por consiguiente, esto conlleva ¿a qué? A la separación de la filosofía de la religión. Comienza a decaer la doctrina religiosa y la filosofía comienza a practicarse, pues, como una actividad de hombres libres. El hombre ya decide, piensa, razona y no está supeditado a ninguna superioridad. Dentro de ello se preparan para desarrollar, ¿no?, los estados nuevos que se estaban imponiendo. Por eso es que la cultura que estaba en manos del clero pasa pues a la clase burguesa, es decir, a la burguesía, que era la que comenzó a primar en aquellos tiempos. En ese renacimiento, nosotros encontramos que se producen los grandes inventos y descubrimientos. Con los grandes inventos, ya los navegantes del mar Mediterráneo no solamente navegaban a las orillas del mismo, sino que con la brújula, por ejemplo, ya tenían un instrumento de orientación que les permitía ir a mayor distancia. Entonces, llegamos también ahí a tener algo del pasado, de los famosos mitos que eran relatos extraordinarios, imaginativos. Y entonces aparece Tomás Moro y Campanella con el desarrollo del utopismo. Ustedes habrán escuchado esa palabra, utopismo. Utopismo no viene a ser otra cosa que el fenómeno que tiende a la construcción de utopías. De repente usted me dirá, profesor, pero usted no me ha dicho nada con esa definición de utopismo, que es el fenómeno que tiende a la construcción de utopías. ¿Y qué cosa es una utopía? Se conoce como utopía, y todos nosotros en algún momento lo realizamos. O lo pensamos, no lo realizamos, porque son irrealizables. La utopía no viene a ser sino el plan, el proyecto, la doctrina o sistemas ideales que parecen de muy difícil realización. La utopía no viene a ser sino un sinónimo de quimera, por ejemplo, de fantasía, de ilusión, de sueño. Muchos nos imaginamos, por ejemplo, con la publicidad que pasan en la televisión, ¿no?, de la tinca. Sueñan sacarse la tinca. Se imaginan que ya son millonarios, que es la tendencia ideal que tiene el hombre en superación, pero que ese anhelo es irrealizable.
Es decir, están alucinando. Alucinación, ¿qué cosa es? Ver lo que no existe. Por eso, dentro de los representantes de este renacimiento están Nicolás de Cusa y Giordano Bruno. Profesor, buenas noches. Disculpa que te Buenas corte. noches. Quiero hacerte una pregunta, profesor. Ya, Eh, pregúntame. eh, lo que tú dices, lo utopismo, Utopismo. utopismo, sí, perdón. Utopismo es, como tú dices, ¿no? La utopía que dices. Es como, a ver, como es su sinónimo de la palabra que, que tú, por ejemplo, yo me imagino algo o, por ejemplo, pienso hacer algo al futuro, ¿no? Claro. ¿Eso cómo lo podría llamar? ¿Uto- ¿La utopismo? Es ¿O una utopía. es una utopía? Una Ok, utopía. es Utopía. una utopía. Ah, ya. Ya, Porque profesor. utopismo es el fenómeno en general que crea utopías. La Ah, utopía, tú te imaginas, tú piensas, te proyectas, pero a veces en algo que no es realizable, es irrealizable. ¿Ve? mm, Esa es ah, la... claro. Ya, profesor. Es como estuvieses soñando, pero Exacto. no lo puedes realizar. Es la ilusión, por ejemplo. ¿Tú cuántos años tienes? 24, profesor. 24. Estás en plena juventud, ¿no? Sí, Entonces no sé si serás casado, soltero, viudo, divorciado. Bueno, soltero, si eres profesor. soltero, a veces tienes la ilusión, ¿no? De ver una chica hermosa y piensas que podría ser tu pareja, pero eso es una ilusión nada más, que de repente es muy lejano que se pueda realizar porque tienes que presentarle tu currículum, ¿no? Para satisfacer la curiosidad de esa dama, ¿correcto? Claro, Igual, el esfuerzo que tú pones para que no sea una utopía, cuando tú quieras avanzar en tus metas, ¿no? Tienes que ponerle esfuerzo, tienes que poner. Yo los felicito a ustedes porque en su oportunidad no lo pudieron lograr por múltiples factores negativos, pero hoy día han reaccionado, mejoran su situación y quieren mejorarla, ¿no es cierto? Y entonces así es. lo van a realizar. Cuando tengas la salud completita, cuando tu cerebro trabaje correctamente, no hay nadie que te pare en el Así, aprendizaje de lo que a ti te motiva. así es, Terminando profesor. acá, ¿tú qué quisieras hacer como profesional? Eh, yo quiero terminar justo por eso, porque estaba pensando para ingeniería industrial. Ajá. Y dime, ¿y por qué vas a estudiar ingeniería industrial? ¿Alguna vez te han aplicado un test vocacional? Sí, profesor, sí, un amigo me comentó que, que es una carrera buena. eh, Claro, aparte de los consejos de tu amigo, hay mucha literatura en estos momentos, ¿no? Donde claro, puedes lograr cuál es el campo de acción de un ingeniero industrial, por ejemplo, que se adecue a tus cualidades, ¿ve? A veces claro, queremos
pero no tenemos esa vocación, esa cualidad y todo queda truncado ahí, ¿correcto? Así es, profesor. Siempre tenemos nosotros nuestras utopías, nuestra imaginación, nuestro ideal, ¿no? Muy bien. Seguimos desarrollando en la edad moderna y tenemos otra doctrina. Y aquí, como pueden darse cuenta ustedes, en esta doctrina, el hombre va empoderándose, es decir, va siendo el principal elemento. Dice, el hombre es el eje de la realidad, con su razón libre, ¿no? Con su razonamiento objetivo en su reflexión, como lo hacía en la edad antigua, pero que ahora ha desarrollado con mayor amplitud, ¿no? Y también, entonces, se produce el fenómeno del antropocentrismo, ¿no? El hombre es el centro del desarrollo. ¿Por qué? Porque, como dije al comienzo, hay un proceso de individuación. La individuación no es sino la liberación del individuo para pensar libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre se identifica con su razón, con su pensamiento, con su reflexión, ¿no es cierto? Y entonces el humanismo, su misma palabra dice humanismo, hombre, se va a revalorar la condición humana, se va a revalorar la condición humana. Y ahí tenemos también dos representantes, ¿no? Que es Marsilio Ficino y Odani Pico della Mirandola. No Mirándola, sino Mirandola, así es su apellido. Muy bien. Acá viene ya con mayor fortaleza otra doctrina, que va a entrar en disputa con otra, que tiene que ver con la razón y que tiene que ver en su lucha contra otra doctrina que es el empirismo. Acá encontramos nosotros el racionalismo. El racionalismo, para el racionalismo, el conocimiento debe ser lógicamente necesario y válidamente universal. ¿Ve? O sea que encontramos un conocimiento lógico que es válido. Conocimiento lógico, ustedes deben saber, ¿no? Aparte de ser verdadero, una inferencia es válida, ¿no? Y esa validez ¿No? tiene que ser universal para todos. Y acá demuestran ellos, los racionalistas, que los sentidos son contingentes. ¿Qué significa, jóvenes, que los sentidos son contingentes? Contingentes. A ver, alguien que me diga. Alguien que me diga por qué dice en el racionalismo que los sentidos son contingentes. Y eso ya lo hablaba antiguamente, en la filosofía antigua, ya lo repetía nuestro amigo Aristóteles, cuando él decía que los sentidos nos engañan. ¿Correcto? Los sentidos son contingentes porque puede suceder algo o no puede suceder. Por eso Aristóteles decía también, ¿no? A veces tergiversamos la percepción de los objetos, el sonido,
no lo distinguimos del ruido, el gusto, del sabor. Y entonces aquí vamos a encontrar que el razonamiento nos lleva a determinar que los sentidos son contingentes. Y luego dicen que el ignatismo cognitivo, el conocimiento ignatismo cognitivo, son aquellos conocimientos no adquiridos por medio del aprendizaje o la experiencia, sino que esos conocimientos nacen con nosotros, nacen con el hombre. Y por favor, cuando hablo de hombre, estoy hablando en el término general, en el término universal, que involucra a la mujer y al varón. Mucho cuidado cuando te expreses, ¿no? Por eso no encontramos en historia, por ejemplo, decimos un tema, ¿no? La historia del hombre americano. Pero nunca han escuchado ustedes, ¿no? El desarrollo de la mujer americana, no. Porque ahí está involucrado varón y mujer. Luego, en el racionalismo, nosotros vamos a entender que se viene a conocer las cosas por deducción. Hay dos metodologías en adquirir el conocimiento, por ejemplo, jóvenes. Uno, que es la inducción, donde nosotros comenzamos de lo particular y llegamos a lo general. Mientras que en el racionalismo comenzamos por lo general y terminamos en lo particular. Y acá vemos el criterio de verdad, dice que es intelectual. ¿Por qué? Porque acá nos va a decir que existen tres tipos de ideas. Las ideas innatas, las facticias o ficticias también, y adventicias. ¿En qué se diferencian cada una de ellas? Las adventicias son aquellas que proceden de nuestra experiencia. Reconocer un objeto llamado hombre, por ejemplo, un objeto llamado botella, un objeto llamado papel o un objeto llamado rosa. Esas son las adventicias. Pero ahí no queda porque no entendemos que solamente haya un nombre y bueno, no se puede desarrollar conocimiento. Y ahí vienen las facticias que van a ser formadas por mí a partir de las ideas adventicias. Por ejemplo, un hombre bueno, una rosa espinosa, un caballo alado porque tiene alas, no porque esté al lado del otro lado, ¿no? Y finalmente hablamos de las ideas innatas. Las ideas innatas son aquellas que se encuentran en mi mente. Es aquellas que nazco. Por eso hablan ahí del innatismo cognitivo. Nosotros nacemos ya, ¿no? Con una mente ya con ideas de perfección, con ideas de infinito, etcétera. Alguien que eso es producto ya de Dios. Y acá hablamos nosotros ahora, ¿no? Que dentro del racionalismo vamos a encontrar, ¿no?
a un representante que es considerado como el padre de la filosofía moderna. Es acerca de la duda. ¿Qué dice Descartes con respecto a la duda? Dice que la duda debe ser el método para alcanzar la verdad. Donde Descartes plantea la duda metódica, comienza a rechazar como absolutamente falso todo aquello que pudiera conducir a la menor duda. Intenta ver en su mente si hay algo, indudablemente, comete la duda todo lo existente para rechazarlo luego. O sea, somete a la duda todas las cosas, pero después cuando llega a él, dice, ¿no? Yo soy, pero no voy a dudar de mi propia duda. Y entonces comienza la reconstrucción, ¿no es cierto? Por eso es que él plantea que la duda debe ser el método para alcanzar la verdad. No aceptar cualquier verdad, porque la verdad es lo evidente. ¿Ve? Lo evidente, lo que se presenta con claridad y distinción, es decir, que no se confunde con otras cosas. Por eso es que él plantea su duda metódica, pues. La duda metódica, ¿no?, que plantea él con 4 reglas: la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración, que nosotros lo desarrollamos en estos momentos, jóvenes, cuando verdaderamente estudiamos, cuando desarrollamos nuestros temas. ¿Por qué? Porque la razón goza por sí misma de la capacidad natural e infalible de conocer la verdad, pero raramente se utiliza bien. Entonces, para que esto suceda, René Descartes plantea las 4 reglas del método. La primera regla es la evidencia. No admitir nada, dice, como verdadero, a no ser que sea evidente. De ahí, de esa evidencia, que yo tengo la seguridad de que es verdadero, pasa a la otra etapa, a la otra regla, que es el análisis. Las cosas se deben dividir en partes, en tantas partes como sean necesarias, para poder detectar el mal. Por eso es que, por ejemplo, bioquímicamente, ustedes van, o vamos nosotros en cualquier momento, dice, voy al laboratorio a hacerme un análisis de sangre. Y ahí te dan una serie de cosas, de partes que tienen que analizar. Es decir, te sacan la sangre total, de que tu sangre esté, que sea evidente, que esté sana, y comienzan el análisis para ver qué males tienes, colaterales, ¿no? Entonces, luego de eso, de ese análisis, viene ya pues la respuesta, ¿no?, que es la síntesis. Es decir, que tenemos que conducir nuestros pensamientos, y para poder conducir nuestros pensamientos, comenzamos, dice, por los más difíciles o por los más fáciles, por los más simples o por los más complejos. Debemos empezar, dice, por los más simples y fáciles, hasta el conocimiento de los más compuestos, es decir, de los más difíciles. Y por último viene el recuento.
que implica hacer en todo enumeraciones tan detalladas y revisiones tan generales que tengamos la seguridad de no haber errado en el desarrollo del método. Entonces, encontramos jóvenes que René Descartes es considerado como el padre de la filosofía moderna. Tenemos otros representantes, ¿no? A Federico Leibniz, a Blas Pascal y a Spinoza. Y llegamos al opositor del racionalismo. Fíjense ustedes, entre doctrinas. Es como les decía al comienzo, la lucha que hay en el país, en el Perú, por ejemplo, entre las doctrinas izquierdistas y derechistas, ¿no? Que uno se opone al otro, pero aparece una tercera o una cuarta facción. Entonces, acá tenemos dentro de la historia, antes que llegue Emmanuel Kant, que es otro pensador que vamos a ver, ¿no? Tenemos el empirismo. El empirismo dice, primero se opone al ignatismo. ¿Qué dijimos o qué decía el racionalismo con respecto al ignatismo? A ver, al ignatismo cognitivo, no se olviden. El racionalismo decía que tenemos ideas innatas, ideas propias con las cuales venimos. Ahora, el racionalismo decía que no necesitamos de la experiencia, por eso mismo de las ideas innatas. En cambio, el empirismo dice, el conocimiento nace en el contacto físico con el objeto. Y la mente, ¿qué cosa es entonces para el empirismo? La mente es como una tabula rasa. ¿Y qué es una tabula rasa? Es una zona en blanco que tiene nuestro cerebro en donde la experiencia va escribiendo todo lo que pasa exteriormente. ¿Ve? Entonces, el empirismo y la razón están en una lucha tremenda. ¿Por qué? ¿Qué dicen los empiristas? Que los objetos poseen cualidades. Una mesa o cualquier objeto, ¿no? Tienen energía o fuerza contenida en el objeto. Esas pueden ser primarias, es decir, que pertenecen al objeto, son inherentes al objeto, o también pueden ser secundarias. ¿Qué efectos tienen sobre nuestros sentidos? Si tú ves una silla, ¿para qué crees que es la silla? Para sentarse, lógicamente. Si vas a la mesa y ves una cuchara, ¿para qué es? Para que tomes tus alimentos. Es decir, esos efectos sobre nuestros sentidos son los que impresionan a nuestros sentidos. Y eso gracias a la experiencia. Ahora, la experiencia, según ellos, puede ser de dos formas. La experiencia puede ser externa, ¿no? ¿A través de qué? A través de la sensación. Tengo la sensación de frío, por ejemplo. La sensación de calor. Todo es externo. O también la experiencia interna, que viene a ser ya no la sensación, sino la reflexión. Y la reflexión quiere decir que si esto me sirve o no me sirve, si esto lo tomo o no lo tomo. Por eso que dice que las ideas son simples y compuestas. Veamos qué tenemos con respecto a las ideas
del empirismo. Para ellos, ¿qué cosa es una idea? Es todo objeto de pensamiento, ¿no es cierto? Y que toda representatividad procede ¿de dónde? Procede de la experiencia. Por consiguiente, tenemos ideas simples, tenemos ideas complejas. O sea, ideas simples son las ideas fáciles, las ideas complejas las difíciles, pero también poseemos ideas generales. En las simples dice que son producidas por la experiencia directa frente a una mente pasiva que te está esperando, una tabula rasa que dice él, ¿no es cierto? Y hablamos de dos ideas simples, que es la externa a través de la sensación y la interna a través de la reflexión. La sensación de color, por ejemplo, el color rojo, el color verde, lo que nos impresiona, ¿no? De lo caliente, ¿no ves que es sensación térmica? Lo duro, ¿no? Lo amargo, etcétera. Mientras que las internas es la reflexión, pues. Es decir, voy a razonar para ver qué color utilizo, para querer a qué cosa, a qué persona, a qué objeto, o para percibir a través de los sentidos el sabor, el olor, etcétera. O si tengo que dudar, por ejemplo, ¿no? No todo puedo aceptarlo. Ahora, dentro de las externas, o sea, dentro de la sensación, ¿qué cosa me garantizan? Me garantiza la existencia de un mundo real. Es decir, que no son copias exactas de la realidad, sino la representación depende pues de las cualidades secundarias. ¿Y cuáles son las primarias? La solidez de la cosa, ¿no? Del objeto. Si es sólido o no es sólido, es decir, si es duro o blando. La extensión, si es largo, es corto. La forma, si es cuadrada, es redonda, o si está en movimiento, o está en reposo, o qué números son los que están en esa situación. Las secundarias dependen ya de nuestros órganos sensoriales, de nuestros sentidos, el color, etc. Y también nos hablan los empíricos o los empiristas, ¿no? De las ideas complejas. Y acá viene, pues, no solamente una palabra, ¿no? Sino viene la combinación de palabras, de ideas simples, que van a determinar los modos, es decir, las combinaciones de ideas simples sin suposición de existencia propia. Y vemos también las sustancias. Las sustancias vienen a ser combinaciones de ideas simples que se tornan para representar cosas particulares que subsisten por sí mismas. En el caso de una rosa, de un ser humano, ¿no? Y en este aspecto vemos que el criterio de verdad es sensorial, es decir, a través de los sentidos. Y ya no se conoce, como decían ellos, por deducción, sino por inducción. Tenemos nosotros que estos modos y estas sustancias tienen una relación, como existe la relación entre padre e hijo. Es decir,
comparaciones de ideas simples de unas con otras. Y por último vienen las ideas generales. Las ideas en principio representan cosas particulares, pero en la mente se encuentran ideas generales o abstractas, ¿no es cierto? Luego, tenemos que se forman a partir del parecido entre ideas particulares y van a aplicar la abstracción. Por ejemplo, dicen caballo y puedes poner ahí un caballo grande, un caballo pequeño, un caballo de carga, un caballo de paso, y el ser humano que ya razona y donde utiliza la memoria, la memoria. El hecho de que existan estos tipos de ideas no deben hacernos creer que existen las esencias universales en la realidad. Ya hemos hablado de los universales. Los representantes acá del empirismo son John Locke, Berkeley y David Hume. Y llegamos, jóvenes, a la búsqueda del punto arquimédico. En esa lucha que se inicia con el Renacimiento, aparece el racionalismo como un elemento de transformación o de cambio, siglo XVII, para luego pasar al empirismo como rival, ¿no? Donde dicen que la experiencia es la única fuente de conocimientos verdaderos, mientras que el racionalismo dice que la razón es suficiente para un conocimiento verdadero del mundo. En este renacimiento y esta modernidad aparecen pues los pensadores que hemos estado hablando. ¿Se acuerdan ustedes el autor del discurso del método, de las meditaciones metafísicas, de la duda metódica, del padre de la filosofía moderna? Estoy hablando de René Descartes. Aparece otro, Tomás Hobbes, que en su Leviatán habla que el hombre es un lobo para el otro hombre. Y verdaderamente, si nosotros analizamos en este momento, el hombre es un lobo para el otro hombre, porque aparecen las comparaciones, aparecen ciertas características, por ejemplo, del surgimiento de uno y la envidia del otro. Tú tienes más, yo quiero entonces desaparecer. Luego viene David Hume. Conocemos lo que percibimos. Y él escribe el ensayo sobre el entendimiento humano. Y por último, John Locke, que es el que determina, pues, el empirismo, dice que las ideas son producto de nuestras sensaciones, ¿no? Sensaciones internas o externas. Enseguida, Eduardo, ¿puedes pasar lista, por favor? Ya, perfecto. Gracias.